Vamos a retomar este tema para analizarlo con el profesor Carlos Escaffi. Nos volvemos a conectar con usted. ¿Cómo se encuentra? ¿Ya lo tenemos? Muy bien, muchas gracias. Así es, acá estoy. Quisiera que nos explique, comenzando con esos detalles que nos estaba ofreciendo sobre quién era Fernando Villavicencio, y también quisiéramos saber qué tan común es que ocurra algo semejante en ese país, que reciban estas amenazas y en este caso que termine en la muerte de un candidato presidencial. Mira, a ver, primero no es usual para nada y hay que decirlo, la verdad de las cosas, en los últimos años la situación en Ecuador se volvió muy crítica. Hoy la democracia se ve completamente ultrajada por el crimen de este político importante. Hay que decirlo además, un periodista reconocido que conocía en profundidad la ola de criminalidad y las vinculaciones que ésta tenía con el narcotráfico en Ecuador. Recordemos la investigación que realizó en el año 2017, cuando aún estaba de presidente el expresidente Correa, ¿no? Y que finalmente solicita el señor Fernando Villavicencio un asilo en Perú. En los últimos años fue asambleísta del presidente Lasso hasta que el presidente decide finalmente disolver el Parlamento y se constituye ahí en una fuerza política importante a través de la agrupación que él pertenecía, una agrupación de derecha, y que tenía oportunidades reales a través de una posible coalición de llegar a la presidencia de Ecuador. Por eso que yo les decía al inicio de esta nota que la democracia ha sido ultrajada. Hemos visto manifestaciones importantes, como por ejemplo la de la Unión Europea. Se espera que las demás organismos internacionales se pronuncien, porque esto no puede pasar inadvertido. Hoy Ecuador reúne las condiciones, primero para decir que el crimen se impuso en ese país, que se estaría convirtiendo en un narcoestado, y en tercer lugar, si bien es cierto, la democracia no puede claudicar, y el presidente Lasso lo dijo, pero lo que sí se esperaría que ocurriera es que los candidatos que quedan dijeran: en estas condiciones no podemos ir a un proceso electoral. ¿Ah? Claramente ese llamado no puede venir desde el Estado, pero sí lo pueden hacer en este minuto los candidatos. ¿Ah? Esa sería una buena lectura, y en donde por lo demás se impondría no solamente un acto de caballerosidad, de humanidad, sino que principalmente democrático. ¿Qué representa este tan trágico y lamentable hecho para la historia política del país, sobre todo porque estamos a pocos días de que se realicen estas elecciones presidenciales? A 10 días en concreto de las elecciones presidenciales, en pleno aniversario Patrio de Ecuador, en donde claramente no hay nada que celebrar, representa lo que te decía, un atentado profundo contra la democracia. Este hecho se suma además a lo ocurrido cuando terminan también acribillando al alcalde de Manta, también asesinado. Y claro, y cuando uno dice, ¿con qué podemos comparar esto? Es muy trágico, porque la primera comparación que un analista internacional podría hacer se remonta al año 94, cuando asesinan al ex senador mexicano Colosio, de la misma manera. ¿Ah? Entonces, claramente esto es un retroceso para un país que claramente con Lazo tuvo oportunidades para constituirse en un país como destino de atracción Profesor, de es una inversión tragedia. extranjera, Nos pero hoy toca las hacer una condiciones breve son pausa. Disculpa que lo complejas. tengo que interrumpir, pero nos vamos a ir a un corte comercial. Vamos a continuar analizando el trágico asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio. Nos conectamos nuevamente con el profesor Carlos Escaffi. Estábamos hablando sobre lo que esto representa para Ecuador, sobre todo ahora que estamos a pocos días de esas elecciones que se estarán realizando el 20 de agosto. Ahora sabemos que la hermana del candidato que fue asesinado, Patricia Villavicencio, ella ha responsabilizado al actual gobierno y también al ministro de Interior, Juan Zapata. Ella dice que es que no han hecho nada, no hicieron nada para protegerlo. Dice que todo esto forma parte de un complot, que no querían que él, Fernando Villavicencio, destapara la corrupción. ¿Qué opinas al respecto?
Mira, en este minuto las hipótesis que hay, cada una va a ser más dura. De hecho, había una ayer en la que se le criticaba que, si bien es cierto, el expresidente Correa lamentaba el deceso de Villavicencio, lo hacía en su Twitter y no permitía comentarios, hasta como las declaraciones de la hermana de Villavicencio. Pero lo que sí tiene, lo que sí debió haber hecho el gobierno es que él 24 horas antes había señalado, había recibido amenazas, había señalado al gobierno, particularmente al Ministerio del Interior, que requería seguridad, tuvo una seguridad, pero no necesariamente esta estuvo a la altura. Por lo tanto, la cantidad de hipótesis que hoy se pueden generar, cada una más compleja que otra, sobre todo por las profundas investigaciones y el conocimiento que él tenía de la presencia de narcos, básicamente en Ecuador, por lo tanto hacen recrudecer y especular una más que otra. Es natural que se genere esto, mucho más cuando la vocación que tenía Villavicencio en su campaña era la lucha contra el narcotráfico. Entonces, claramente la figura que se genera en este minuto de especulativas al respecto van a ser naturales. Ahora, ¿qué nos pudiera decir acerca del grupo delictivo Los Lobos? Aproximadamente 8.000 sicarios forman parte de este grupo que mata por el control de Ecuador. Claro, mira, es uno de los principales grupos que están vinculados con el narcotráfico y la criminalidad, pero yo te diría que la mayor contundencia y relevancia ahí la tienen los choneros, este cártel de narcotráfico que está vinculado además con organizaciones terroristas originarios, además del cantón de Chone, en la provincia de Manabí, que está conformada por dos bandas delictivas, una de ellas los Fatales y las Águilas, ¿no?, que se dedican a la extorsión, al asesinato, al sicariato, una industria delincuencial que tiene como fin básicamente y se sustenta y se financia del tráfico de drogas, ¿no? Lo veíamos hace unas semanas atrás, recuerden ustedes cuando el presidente Lazo decretaba estado de excepción en las cárceles. El miedo en Ecuador hoy se siente, los ecuatorianos se sienten asustados, han pretendido estas mafias colapsar finalmente un proceso electoral, y es duro decirlo, ¿no? Porque vuelvo a decirte, al menos en este lado del continente no se veían estos atentados después del fatal magnicidio del 94, cuando les comentaba yo que asesinan a Colosio. El crimen organizado, hay que decir, los impuso en Ecuador. ¿Cuáles piensa usted deben ser los pasos que se tomen ahora, sobre todo de cara a estas elecciones? ¿Se deben realizar estas elecciones el 20 de agosto y seguir adelante? Sí, mira, ahí hay dos posturas, ¿no? La primera postura es la del gobierno, ¿no? Y un gobierno un gobierno muy débil como el del presidente Lazo, dudo mucho que finalmente tienda a postergar el proceso electoral. Yo creo que la administración de Lazo y el organismo electoral finalmente va a decir que esto va a continuar, pero lo que correspondería ahí era lo que te decía al inicio, ¿no? Que las fuerzas políticas que están en este minuto, que los candidatos que han llegado, ellos digan de que en este minuto no se reúnen las condiciones ni de seguridad, pero sobre todo democráticas. En consecuencia, la iniciativa de postergación debería provenir de ellos y que claramente creen y quieren un país que tenga las condiciones de seguridad y que además el proceso electoral se desarrolle en condiciones democráticas, en condiciones seguras. Y a estos dos análisis que te hago le adicionaría un tercero, que es la presión internacional que tiene que haber en este minuto a través no solamente de preocupaciones como ya lo hizo la Unión Europea, sino que propiamente de organismos internacionales como por ejemplo Naciones Unidas, y se necesita hoy más que nunca escuchar qué nos dice, qué debería decir la Organización de los Estados Americanos, al menos como una visita de observación. En este minuto las condiciones de Ecuador lo requieren. Pues por ahora Estados Unidos estará ayudando en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio, pero sin duda que se respira mucho temor, mucho miedo en las calles de Ecuador y no es para menos. Muchísimas gracias, Carlos Scafi, consultor y analista internacional. Le deseo una excelente tarde. Igualmente para usted, que esté muy bien.